Hola queridos amigos, muy buenas noches. Qué bueno poder compartir con ustedes el día de hoy esta tertulia tan interesante con nuestro amigo Mario Álvarez, saxofonista, integrante de la banda sinfónica de Pereira. Coloquemos por aquí el título de la tertulia. Mientras vamos dando un momento que se vaya conectando Mario a través de su empresa, sí, de su Instagram, Vibrato, agencia musical. Listo, por acá ya va a mirar a ver si él se está conectando y le enviamos la invitación. Fijar comentario. Listo, miremos si por acá ya se conectó. Listo, esperemos un momento que por aquí ya se vaya conectando Mario a través de Vibrato, agencia musical. Es la empresa que él tiene junto con su esposa, en la cual hace acompañamientos de diferente índole, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, y diferentes eventos. Entonces, para que vayan y le sigan en. Conexión del internet. Hola Mario, ¿qué más? ¿Cómo está? Mi estimado amigo Rigorífico, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va todo? Bien por acá, muy Todo privilegiado excelente. de poder conversar con usted. Igualmente, mi estimado Rigo, ¿cómo está la señal? ¿Si me ve bien? ¿Si me escucha? Muy bien, tranquilo que el que estoy mal soy yo, que todavía no me he cortado el cabello, pero todo está muy bien y se escucha muy bien y se ve muy bien. Listo. Excelente. Bueno, Qué bueno. entonces empecemos, Mario, para que podamos aprovechar todo este tiempo y de esa manera disfrutar de todas estas preguntas y todas estas respuestas que nos van a nutrir el día de hoy desde el arte musical. Para las personas que se van Claro que sí. conectando, Mario Álvarez Rodríguez es integrante de la Banda Sinfónica Municipal de Pereira y pues amablemente ha aceptado esta invitación de poder compartir con nosotros su experiencia a nivel musical, a nivel artístico y como persona. Entonces, Mario, recuerdo cuando le mandé la invitación, la publicidad, usted dijo, me hubiera gustado la frase de Nietzsche que dice, la vida sin música sería un error. A ver, háblenos un poquito acerca de esta frase y por qué sería un error. Pues bueno, hace tiempo escuché esa frase, la leí pues un par de veces y me llamó bastante la atención. Entonces yo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta frase? Entonces nosotros siempre estamos en nuestro entorno, siempre hay música. Nuestros mismos pulsos, el corazón, nuestros latidos, ya es una música, ya es un ritmo. Nuestros ancestros, pues, hacían música con el cuerpo, con huesos, con flautas hechas de madera, de huesos, siempre ha habido música. Ahora imaginemos una vida sin música. Pues definitivamente sería un error, sería algún aburrimiento pues tremendo si no existiera esta parte del arte. Bueno, y precisamente yo documentándome sobre Nietzsche, cuando usted mencionó esta frase, me di cuenta que él fue pianista, sí, él compuso algunas piezas musicales y en su momento fue admirador de este otro artista, Richard Wagner. Finalizando la vida de Nietzsche ya hubo una enemistad allí entre ellos dos y realizó varias composiciones musicales. Y al finalizar su vida, a los 44 años, Nietzsche a los 44 años padeció un colapso cerebral Ujú. y dice que él no podía hablar ni escribir, solamente podía tocar el piano, ¿no? Y yo siempre había tenido a Nietzsche Mm. era como escritor, no conocía esa faceta de músico, de pianista, y me llamó la atención que al final de su vida, pues a través de esta enfermedad no pudo ejercer la escritura, muy conocido por Así habló Zaratustra y otros libros.
Entonces me llamó mucho la atención esto. Hoy tendremos otros invitados, Mario, que estarán acompañándole. Tendremos a Beethoven, ¿sí? Tengo por acá esta colección. Se llama, es una editorial que se llama Cinco. Tengo varios libros, se los recomiendo. Y se llama Grandes Protagonistas de la Humanidad. Entonces cada libro trae como una persona famosa. Por acá tenemos a García Lorca, escritor. Tenemos al pintor Picasso, tenemos por aquí a Charles Chaplin, pero hoy los que nos van a acompañar va a ser Beethoven y todos los que tienen que ver con música, y especialmente también Gabriel García Márquez. Hay algunas anécdotas que se encuentran en este libro. Es la biografía autorizada por Gabo. En su momento la escribió el escritor inglés Gerard Martin. Dedicó 17 años, más de 300 entrevistas y demás para poder escribir esta biografía. Entonces vamos a compartir varias anécdotas acerca de la música y demás. Mario, ¿cómo fue su acercamiento a la música? Mi acercamiento a la música, pues a ver, eh, toda mi vida he estado rodeado de música. Pues yo, mis primeros recuerdos que tengo de la música son unas estanterías grandes en la sala de mi casa, por ahí con unos, no sé, 1000 LP, long plays, ¿cierto? Estos discos de vinilo grande. Mi papá siempre le ha gustado mucho la música, siempre le ha gustado escuchar de toda la música. También tenía cassettes, ¿cierto? Y ya pues posteriormente CDs. Siempre ha sido muy melómano, muy amante de la música. Entonces yo crecí escuchando boleros, escuchando tangos, escuchando música clásica, música brillante, jazz, música instrumental. Ese fue como mi crecimiento, pues, rodeado pues, de esta música. Y mi papá pues fue profesor pues toda su vida en colegio, en bachillerato, y él enseñaba cosas también de arte, algo de dibujo, algo de flauta, ¿cierto? Entonces yo como que crecí como con eso. A pesar de que él directamente no me dio instrucción musical, sí tenía pues como esa vena y ese gusto por la música desde mi niñez. Y ya que usted hace eco a que normalmente los artistas, uno ve mucho esto en los artistas de que están rodeados de artistas, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los literatos o quienes nos gusta la literatura, como rodeados de personas que les gusta la literatura. En mi caso no fue así, pero pues normalmente uno ve que un artista siempre está rodeado de personas que influyen en su vida. Y yo repasando como este libro de Beethoven que leí en su momento, eh, aquí se menciona que el papá de Beethoven fue músico, fue tenor, ¿sí? Desde chiquito Beethoven escuchaba a su papá cantar, Sí. e incluso el abuelo de Beethoven también fue músico. El papá de Beethoven tocaba violín. Entonces aquí vemos la influencia de las personas, de los mayores, de los familiares en los niños, ¿no? Entonces la importancia de poder dar un buen ejemplo, una buena guía allí. Bueno, Mario, aquí le hago una pregunta. ¿Cómo hace uno que no sabe de música, uno que simplemente dice como, ay, me gusta ese cantante, me gusta esa música, pero más allá de lo que uno escucha del oído, porque uno no sabe de música, uno no sabe que si está afinado, que si no está afinado? En el caso de la literatura, pues, por ejemplo, si a mí alguien me dice como, quiero empezar a leer, quiero leer, ¿cómo disfruto la literatura? ¿Cómo se aprecia la literatura? Pues yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo usted ha leído en su vida? Si la persona me dice, no, yo no he leído, pues yo no voy a enviar a esa persona a leer Cien años de soledad, ¿sí? Sería un libro demasiado denso para alguien que no tiene ese hábito. En el caso de la música, pues me imagino que pasa lo mismo. Si yo le digo a Mario, ¿cómo hago yo para disfrutar de la música clásica o del arte de la música? Pues usted me imagino que no me va a mandar a escuchar a Mozart de entrada. ¿Cómo apreciar nosotros los que no conocemos de música y aprender un poquito más para ver el arte en la música? Bueno, Rigo, pues esto tiene como muchas vertientes porque la música, inclusive se puede hablar de las músicas, ¿cierto? Son muchos tipos de música, muchas variables, que música clásica, música contemporánea, bueno, hay mucha cosa, entonces uno, bueno, como decirle qué, ¿cierto? Entonces tiene que ver como más o menos su edad. Si usted me dice en una persona joven, yo le digo, bueno, si quieres tener un acercamiento a la música un poco más docta o más culta, que se ha llamado pues anteriormente, yo digo, no, pues empieza escuchando música, no escuchar, por ejemplo, óperas completas, no.
temas cortos, más que todos los temas que son alegros. Una vez encuentras CDs o música y hay temas que son alegros, son temas divertidos, son temas cortos, que son fáciles para el oído, que son chéveres porque son muy rítmicos. Hay otros temas que ya son los andantes o largos, son más lentos, son muy expresivos, pero eso ya es un poquito más como para disfrutar. Entonces yo no le diría, escuches este tema que es un adagio, ¿cierto? Porque ya lo que vos decís es como algo un poco más denso, de pronto hasta puede quedar dormido, aburrir las personas, ¿sí? Si no están muy acostumbrados a esto. Obviamente músicos y muchas personas disfrutamos de cada uno de los movimientos, pero eso es lo que le diría yo, escuche temas que son alegros, son temas cortos, de 2 minutos, un minutico, son un poco rápidos, entonces son chéveres para uno como penetrarse con esa música. En el caso mío, por ejemplo, que me gusta la literatura, yo siempre recomiendo conocer primero al autor, ¿sí? Conocer cuáles eran sus gustos, el ambiente donde creció, su familia, sus antecedentes y todo esto para apreciar sus obras, ¿sí? Entonces yo le digo, mire, si uno conoce, por ejemplo, la biografía de Borges, cuando va y mira determinado poema que tiene un título, uno sabe que ese título nació de una historia, una anécdota cuando él estuvo, por ejemplo, en Irlanda viviendo tal experiencia. Entonces uno llega a apreciar en su dimensión la obra artística. Bueno, Mario, Y claro, ahora, también, por decir algo, hay un compositor que se llama, creo que es Glenn Miller, no estoy muy seguro, que él hizo una obra de Navidad, una obra de Navidad, justamente en un periodo que hacía mucho calor. Y él como imaginándose ese momento de Navidad, como de frío, compuso una obra de Navidad. Se llama, eh, creo que es Sly Ride. Luego le podría compartir. Pero entonces como una pequeña anécdota ahí de esa parte de la pues composición. se relaciona a esto. Y recordando a Gabriel García Márquez, él dijo, daría cualquier cosa por resumir una historia que a mí me cuesta un libro en 3 minutos que dura una canción de José Luis Perales. Entonces me llama la atención que lo que le cuesta a los escritores a veces como en 100, 200, 300, 500, 600 páginas o 700, 800 páginas, como en el caso de Dostoyevsky con los hermanos Karamazov, un autor, ¿sí? Un cantante, en este caso José Luis Perales, o escuchar un Camilo Sesto, y ver que tiene como inicio, nudo y desenlace una canción. ¿Qué piensa usted en cuanto a esto? Pues bueno, eso es algo como a veces complicado encontrarlo en las canciones, como eso de contar toda una historia. Yo estuve pensando acerca de eso y hay una canción que me gusta mucho, a mí me gusta mucho también la música del Pacífico, un grupo que se llama Herencia de Timbiquí, es muy seguro que lo hayan escuchado, un tema que se llama Te Regalo. Entonces él está contando y hablando pues acerca del amor, diciendo como contando sus pasos desde que nació, los primeros pasitos que dio, las primeras letras que alcanzó a escribir, la primera planta, ¿cierto? Como todo un desarrollo desde el inicio y su juventud hasta la adultez. Esa canción me parece muy bonita, Te Regalo, de Herencia de Timbiquí. Eh, Mario, mirando yo acerca de Gabo, estudiando esta biografía, él en algún momento eh, decía algo bien interesante en cuanto a si yo no hubiera sido escritor, ¿qué me hubiera gustado ser? Y él dijo lo siguiente, permítame, yo lo busco por acá, dice, de no haber sido escritor, me hubiera gustado ser pianista en un bar. De ese modo podría haber contribuido a que los amantes se sintieran aún más enamorados. Si como escritor puedo alcanzar algo parecido, hacer que las personas se quieran más gracias a mis libros, creo que habré dado a mi vida el sentido que pretendía. Si Mario no hubiera sido músico, ¿qué le hubiera gustado ser? Pues yo desde pequeño siempre tenía como el sueño de ser aviador, de ser piloto, ¿sí? Son como esas cosas que uno tiene de pequeño. Siempre he sido muy sorprendido, muy enamorado del aire, de volar, de poder controlar una máquina tan grande y por los cielos. Siempre como que ha sido como un sueño por ahí, pero pues obviamente me decanté por la música y es donde definitivamente mi corazón se encuentra. Mario, y
¿De qué se percata un músico, un intérprete de la música? ¿Qué ve diferente a lo que vemos las personas que no sabemos, por ejemplo, cómo está cantando afinado, que el tiempo, que el ritmo, todas esas cosas que quienes no estamos cerca de la música, de qué se percata un músico? O sea, háblenos cuando usted escucha una obra de arte o cuando escucha una canción, una composición, denos algunos tips que nosotros quienes no conocemos como un director de una orquesta, ¿cierto? Que sabe cuándo está tocando tal instrumento o tal o otro instrumento, ¿qué puede identificar? ¿Qué se percata? Pues bueno, hay una frase que a veces uno como músico acuña en algunos momentos, es que uno no disfruta del todo la música cuando la hace en vivo. Uno a veces no la disfruta por lo mismo, porque uno a veces está pensando que en el tiempo, que en la métrica, que ese cantante a veces hace muchos movimientos con la voz, un vibrato exagerado, o sea, son unas cosas que uno a veces dice, pero porque uno simplemente ir y disfrutar, y uno a veces de música, o sea, no es todo el tiempo, pero a veces uno como que es como escuchando unas cosas y uno como que no disfruta del todo, por eso, que muchas veces, por ejemplo en mi caso, yo escucho música y muchas veces no me aprendo la letra y a veces casi no escucho letras, pero estoy escuchando la música, entonces lo que me percato, estoy escuchando la armonía, qué tanta armonía tiene, si son acordes sencillos, si son acordes extendidos, con superestructuras, sí, cierto, si son así como más de jazz, la armonía, cuando uno escucha, por ejemplo, la batería. Y siempre soy tarareando. Por ejemplo, cuando hay un merengue, por decir algo, para, y soy como haciendo eso con la voz, ¿cierto? Entonces, básicamente es disfrutar de todo. La música es ritmo, armonía, melodía. Entonces, es como eso, percatarse uno de todo, no buscar errores, ni pensar o querer pensar como músico. Las personas que disfrutan así de una manera sencilla, es, mejor dicho, lo que mejor tienen. Paradójico ello, ¿no? Por aquí Arenas Black nos dice, la música es vida, oxigena el alma y la mente. Y por aquí la cotidiana dice, amo la música que toca Mario con su saxofón. Bueno, y hablando de esto, ¿qué tipo de instrumentos tiene usted ahí en su casa? De los diferentes nombres, ¿en qué momentos se utiliza el uno o el otro? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, a ver, yo les muestro aquí por ese sector. A ver, lo muestro por aquí. Aquí les voy a mostrar primero la perrita mía, la perrita que está aquí. Y Conguita, se llama Conga, una perrita mestiza muy hermosa. Bueno, aquí atrás tengo un pianito, es un pianito Yamaha, un PSR 150, un piano sencillo, con el cual pues pasé toda mi carrera estudiando y pues ahí aprendí unas cositas. En este otro sector, en este sector, tenemos lo que es pues lo mío, ¿no? Bueno, por aquí tengo un clarinete, todo empolvado, porque pues no soy clarinetista, pero igual tengo uno, algún día estudiaré y lo tocaré bien, pero bueno. En este momento tengo aquí tres tipos de saxofones. Este chiquitín se llama saxofón soprano, curvo, aquí súper chiquito. Al lado tengo este que se llama saxofón alto o contralto, es un poco más grande. ¿Sí lo ven? Y a este Por ejemplo, en lado, el caso de la literatura, uno se como dice a un cuento, a una novela, a una crónica, a un reporte periodístico. En este caso, cada uno de estos instrumentos que usted nos muestra, saxofón, para mí todos son saxofones, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿y en qué momento se utiliza el uno o el otro? ¿O qué ingredientes le da cada uno de los instrumentos a la música? así es, como tú lo dices, tienes toda la razón, todos son saxofones. Técnicamente se interpretan igual, las notas son las mismas, este es un do, como en la flauta dulce. De pronto te tocó tocar flauta dulce en el colegio. Las posiciones son muy parecidas, do, si, la, sol, fa, ¿cierto?
Así como se toca este que es más grande, el saxofón tenor. O sea, es lo mismo. Lo que cambia en este momento es el timbre. El timbre. Este saxofón suena más agudo, como más chilloncito, por decirlo de alguna manera. El otro suena un poco más intermedio y el grande pues suena un poco más grave. Ahorita los toco para que tengamos una percepción. Y uno escoge el saxofón según el tema. Por decir algo, de pronto conoces un saxofonista famoso que se llama Kenny G. Es un peludo No, no lo así, conozco. que toca un saxofón, bueno, toca saxofón soprano como este, saxofón pero es recto, bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, yo cuando voy a tocar música de Kenny G, pues trato de escoger el mismo saxofón que él toca, ¿cierto? Como para dar esa similitud, esa igualdad. Si voy a tocar un tema, si voy a tocar un tema, una canción que lo canta una mujer, pues bueno, toco con ese mismo saxofón o toco con el saxofón alto. Si voy a tocar un tema que lo canta un hombre, ¿cierto? Por decir algo, ¿cómo es que se llama este brasileño? Roberto Carlos. Toco Sí. con el tenor, ¿sí? Entonces, cuando son temas de hombres, trato de tocar con este. Cuando son temas de mujeres, con este. Cuando son temas de saxofón, que son con soprano, toco con este, ¿sí? O según el saxofón que tenga disponible. Igual, también a veces ocurre que toco temas de mujeres en este y temas de hombres. O sea, eso no tiene como una constante. Ya es uno como lo sienta, uno como le suena el instrumento o cómo se desarrolla pues el evento en el que uno está. Bueno, y me imagino, ¿y cuánto precio tiene más o menos cada uno de estos saxofones? Pues Rigo, pues a mí la verdad no me gusta hablar como de esos temas de precios. Yo siempre digo que así tengas un saxofón que cueste 500.000 pesos o tengas un saxofón que cueste 30 millones de pesos, el sonido de verdad lo sacas, como decimos los músicos, de la boquilla hacia atrás. El instrumentista es el que hace sonar el instrumento. O en otros términos, no es la flecha, sino el indio, como dicen por ahí, Yo ¿cierto? puedo tener un Coloquial. saxofón muy costoso, pero si no está el esfuerzo en mí, que es donde está lo Y es. valioso, pues de nada me va a servir. Así es. Yo conozco saxofones que cuestan 70 millones de pesos, Rigo, lo que cuesta una casa. Y, vea, y si uno no tiene esta cosita, esta caña de bambú, es un bambú especial que se llama Arundox donax, que se cultiva en países que son fríos, por decir algo, en Argentina, en Francia. Si uno no tiene esta cosita que le cuesta a uno 5 o 10 mil pesos, y con un saxofón de 30 millones de pesos no suena, no hay sonido, si no existe esta cosita. ¿Sí? Entonces, Entonces, esa es mi conclusión. Si no tenemos Bueno, esta pues una cosa buena, tan mínima, eso es lo más mínimo del saxofón, una caña. Es lo más sencillo, lo más frágil. Esto si yo lo hago así con el dedo, se parte y ya, adiós. bueno, una buena reflexión ahí, pero me imagino, Mario, que los inicios no han sido fáciles, ¿sí? Uno no empieza una carrera o a ejercer algo con tres saxofones o cuatro, eso es algo que se va dando con el tiempo. Y allí yo recuerdo una anécdota de Gabo, de esta historia, de esta biografía de Gerard Martín, ¿Sí? donde él estaba escribiendo Cien años de soledad, ¿sí? Él vivía en México con su esposa Mercedes Barcha. Y mientras yo leo esta cita y la historia de él, quiero que usted vaya pensando como en sus inicios. Alguna anécdota donde usted diga, hombre, yo recuerdo que yo no empecé con tres saxofones, de que yo tenía que hacer esto o tal esfuerzo, tal sacrificio. Mientras yo voy contando esta anécdota, Gabo vivía en México con su esposa Mercedes Barcha y ellos debían el alquiler, ¿sí? Porque él estaba enfocado en escribir Cien años de soledad y textualmente dice, debíamos 8 meses de renta. Cuando solo le debíamos 3 meses, Mercedes llamó al propietario y le dijo, mire, no le vamos a pagar estos 3 meses ni los próximos 6. Primero ella me preguntó, ¿cuándo crees que termines? Y yo le contesté que aproximadamente en 5 meses más. Para mayor seguridad, ella puso un mes de más y entonces el propietario le dijo, si usted me da su palabra de que es así, muy bien, la espero hasta septiembre. En septiembre fuimos y le pagamos. Entonces aquí cuentan en la historia que tuvieron que empeñar la licuadora y diferentes utensilios de la casa, ¿sí? Y esto nos lleva a reflexionar, Mario, de que la fama o el éxito, ¿sí?
no, tampoco es de la noche a la mañana que alguien puede alcanzar algo, ¿no? Se requiere de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación, de disciplina. ¿Alguna anécdota en su vida que usted nos quisiera compartir? Sí, no, pues de hecho varias. Como dice, yo no empecé pues con ningún instrumento, tenía así, una flauta dulce quizás. Y bueno, pues para yo poder estudiar el saxofón tenía que estudiar con el saxofón del colegio con el que estaba aprendiendo. A modo de sacrificio, yo sacrificaba mis descansos en el colegio. Entonces yo en vez de irme a jugar en los descansos, ¿cierto? En los intermedios de clases, yo en vez de irme a jugar balón por allá o a caminar, yo me iba para el salón de música todos los días a estudiar un poquitico, a estudiar la boquilla, a estudiar una nota, a estudiar alguna cosita. Así me la pasé yo la mayor parte de mi bachillerato, sacrificando mis descansos para poder avanzar. Y en cuanto a, se me presentó la oportunidad de tener mi primer saxofón, fue con un conocido de mi hermana, eh, que tenía un saxofón que estaba por ahí guardado, que me lo vendía en 900.000 pesos. Y yo, bueno, y yo pues no tenía plata. Entonces yo empecé a hacer un par de rifas, rifaba, no me acuerdo, un pollo o algo así, las cosas que hace uno cuando es muy joven. Entonces yo hacía rifas alrededor del barrio con los amigos, hice como 2 rifas, ahí fui completando como 200.000 pesitos. Mi papá me ayudó como con otros 300. Yo aprendí a tejer cuando estaba en el colegio, a tejer pulseras con, ¿cómo se llama eso? Lanas, pues, no recuerdo cómo se llama. Yo hacía pues figuras y cosas. Yo las empacaba muy bien en un estuche individual así pues de plástico, muy bonito, y yo lo vendía. Hacía manillas por encargo y empecé a ahorrar y a guardar. Eso fue un proceso de varios meses. Mi mamá qué día dijo, niño, le voy a hacer un maní, voy a hacer maní. Ellos siempre se han dedicado a la fotografía. Mi mamá dijo, voy a hacer maní de esos dulces para que venda. Entonces ella hizo una vez una olla de maní, y lo empacamos también, y me fui por el barrio a venderle a los amigos. Y así fue consiguiendo mi primer millón, como dicen por ahí, mi primer millón, y me compré mi primer instrumento. Y pues de ahí para adelante, pues ya pues fui consiguiendo otros, seguir ahorrando, y ya pues se ha adelantado mi carrera. Bueno, y precisamente, Mario, yo leía una frase de Usain Bolt, ¿sí? Me perdonarán la pronunciación, yo a duras penas pronuncio el castellano. El atleta este famoso, creo que es de Sudáfrica, ¿cierto? Y él decía que se preparaba 4 años para correr durante 9 segundos. Ujú. Entonces, a Tal veces cual. no valoramos el arte, ¿sí? Como, uy, usted me va a cobrar tanto por ir y tocar una hora de música en una ceremonia, por ejemplo, con la agencia musical que usted tiene, Vibrato, sí, que ahorita vamos a hablar de ella. Sí, sí. Entonces, quienes no están detrás de un trabajo, a veces menospreciamos o por debajamos lo que hay detrás de. ¿Cómo es la preparación de un músico, tanto a nivel físico, mental, el estudio de las obras, la dedicación? ¿Cómo es tras bambalinas de una obra o de una pieza musical? Pues hablando de una obra como tal, pues yo tengo pues como la anécdota, yo preparé un recital cuando estaba en la universidad. Pues éramos varios compañeros que íbamos a tocar, y cada uno tocaba una pieza. Entonces yo me acuerdo que la pieza que me tocó a mí se llama Concerto de Pierre-Max Dubois. Él fue profesor del Conservatorio de Composición en París, y era una pieza pues muy complicada, muy dura. La estudié, como vos dices, como 6 meses, dándole varias horas al día, corrigiendo cosas, una hora complicada. Y para el momento de la presentación tocar solamente 7 minutos. Duraba 7 minutos la parte que yo iba a tocar. Pero entonces prepararme durante varios meses tocando eso, tarde de la noche yo haciéndole, escuchando versiones, rayando la partitura, teniendo correcciones con los profesores y eso. Sí, tuve varias charlas con diferentes profesores, uno de Portugal, que estuvo aquí en Manizales dando unas clases, me fui hasta allá para que me ayudara con la obra, todo eso. En la parte como física, pues yo llevo años estudiando que la respiración, un poco la meditación, la concentración, eh, estudiando cómo enfocar los nervios que uno normalmente posee a favor de la presentación, para que los nervios que uno tiene se vuelvan en energía positiva para el momento de la presentación. Sí, esa parte mental hay que enfocarse mucho. Cuando uno está en el escenario,
y ve todo el público, cuando ve las luces así apuntado hacia uno, el público se oscurece un poco, ¿sí? Entonces eso es algo un poco complejo, pero entonces ahí está, desde la presentación personal, escoger qué ropa me voy a poner, que todo esté bien planchado, la respiración, tener la obra bien estudiadita, todo ese tipo de preparaciones son importantes al momento de la puesta en escena. Y Mario, me surge, antes de leer unos comentarios por aquí que colocan muy positivos, ¿en algún momento le ha pasado que usted se esforzó mucho por preparar una obra, como usted lo dice, 6 meses, en determinado tiempo, y a la hora de la presentación no se dieron las cosas como esperaba? Sin embargo, tal vez tuvo una voz de aliento, tal vez del director de la orquesta, de algún otro músico, de alguien que usted admiraba y usted siguió adelante. Esto para dar la reflexión de que no siempre las cosas salen como uno espera, a pesar de que uno se puede preparar de la mejor manera. Sí, claro, esto puede ocurrir todo el tiempo, de que uno esté tocando y le salga una pifia, un gallito, alguna cosa, ¿sí? Un armónico en la caña, pero uno debe continuar. Decía, no estoy seguro la verdad, creo que fue Beethoven que decía, cuando uno toca una nota falsa, una nota errada, es insignificante, pero cuando uno toca sin pasión, sin ganas, tocar por tocar, eso es imperdonable. Entonces yo me guío mucho por esto, de que, y también le digo eso a mis alumnos, de cuando ustedes estén tocando, tengan una nota falsa, continúen, continúen hasta el final, hasta que terminemos, ¿sí? Ya cuando uno toca como sin ganas y eso, ahí sí nada que hacer, ahí sí nada que hacer. Sobre todo la pasión. Bueno, por acá hay comentarios, dice la cotidiana, todo con sacrificio y pasión se logra. Por aquí dice, espera, es que actualizaron este Instagram y ya se muestra de manera diferente y se van los comentarios. Dice, es que es como dice el mecánico, señor, el tornillo es gratis, yo le cobro es por saber dónde ponerlo. Dice KN Ser 352. Por aquí dice, el detalle de la preparación habla muy bien del artista y eso se debe valorar. Mario, saludos desde Perú, KNCR 352. La Creo que cotidiana, sí. Mario es impecable en sus presentaciones. Muchas Y gracias muchas gracias aquí a Cáncer 352. Se llama Mauricio. No pone ahí el nombre, pero él se llama Mauricio. Desde Perú. Claro, excelente. Un gran amigo. La cotidiana Randes, un abrazo, un saludo para ella. Excelente persona en esta vida. eso lo hacen adrede para hacerme a mí gaguear acá pronunciando los nombres, Mario. Por aquí Arenas Vlad dice, Mario, gracias por compartir tu valiosa experiencia para llegar a este lugar. Bonito ejemplo. Y Adri aplaude. Bueno, por aquí antes de la siguiente pregunta, me llama la atención de la historia de Gabo. Él menciona, él era admirador de dos escritores, me perdona la pronunciación, de Faulkner, ¿sí? Y de Hemingway. De hecho, por acá tengo un libro que compré hace poco de Hemingway, que Ernest todo es en Hemingway. inglés. Ese, Adiós a las armas. Mm, Entonces dice que en algún momento él iba por la calle, ¿sí? O le preguntaron como, bueno, ¿cuál de los dos es su preferido? Y Gabo dijo, al comentar que Faulkner había nutrido su sensibilidad literaria, mientras que Hemingway le había enseñado el oficio de ser escritor. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo así? Un escritor le alimentó su sensibilidad literaria. Entonces yo me imaginé, además que para escuchar, para percibir, para ser una esponja, ¿cierto? Que aprende del arte de la literatura. Mientras que otro escritor, Hemingway, le había enseñado el oficio de escritor. Tal vez haciendo la transpolación a nivel musical, usted tiene alguna anécdota que usted diga como, mire, yo aprendí de tal maestro, de tal músico, de tal profesor esto y de esta otra persona aprendí tal cosa en la música. sí, total. Definitivamente uno a través de su carrera tiene muchos maestros o talleristas. Y a mí me gusta mucho ir a las ferias, así como ustedes, los literatos, van a la feria del libro, que a la Filbo, que a la Felipe, es la que se llaman aquí de Pereira, ¿cierto? Yo voy a lo que es la, el Festival Internacional de Saxofonistas Bellas Artes Cali. Es uno que realizan en Cali cada año o cada 2 años, según cómo esté la cosa. En Medellín se realiza uno que se llama Clarisax, que también es cada 2 años. Y allá tenemos pues profesores que vienen a dictar talleres y clases magistrales, pues, gente que viene de todo el mundo.
Y yo tengo un concepto acerca de que uno tiene como una especie de caja de herramientas. Cada profesor le enseña a uno muchas cosas, pero y todos son herramientas, formas de interpretar, formas de hacer el staccato, formas de hacer articulaciones, todo eso va para la caja de herramientas, ¿sí? Cuando yo abordo una obra musical, yo ya escojo cómo tocarla, cómo hacer la interpretación, ¿sí? Entonces yo de muchos profesores tengo algo, una expresión, un gesto, una forma de articular, una forma de improvisar. Todo eso son cosas que nos forman el carácter musical. Bueno, por aquí no YYNI-Escobar. Profe Mario, ¿quiénes son sus ídolos del saxofón? ¿Clásicos o del jazz o ambos? Saludos, soy Daniel Trejos. Ah, listo. Dani Trejos, excelente. Ese sería como Jenny-Escobar, sí, eso es. Bueno, excelente, Sí. ¿no? Como mis ídolos. Daniel, no, pues definitivamente en el saxofón así como un poco más popular, latino, pues Paquito de Rivera. Tuve la oportunidad de escucharlo en Cali, en un festival que hicieron, que se llama Hallazgo. Y pues Paquito ya está muy entrado en años, pero toca excelente. Desde los 3 años toca saxofón. Los padres de Paquito también eran profesores de música, entonces pues ahí viene esa vena y es excelente. Entonces Paquito de Rivera por ese lado. En el De jazz, pronto, Mario tiene alguna canción la más conocida de él o algo que nos pueda interpretar ahí unos 5 segundos, 10 segundos para saber un poquito más de este autor. mm, no, en este momento no tengo como nada así como preparado. Vas a Tocaría preparar. haberme preparado un poco antes. Ahorita con lo que tenemos preparado, no hay problema. Listo. En cuanto a jazz, pues hay varios artistas. Chris Potter, Kenny Garrett. eh, a muchas personas casi no les gusta Kenny G, muchos saxofonistas, muchos músicos. A mí me parece interesante, lo he escuchado en festivales tocar en vivo y es muy buen saxofonista. Y pues en la parte clásica tenemos pues al maestro Claude Delong, que es un francés, que es el profesor del Conservatorio Superior de Música de París. Está Kenneth C., que él es como con raíces asiáticas, pero él es estadounidense. Eh, bueno, hay muchos. Nos podemos aquí quedar aquí mucho rato hablando de saxofonistas. Y Mario, por ejemplo, en el caso de la literatura, uno cuando lee varios libros o la obra de ciertos autores, uno aprende a conocer su estilo, ¿sí? Entonces llega un momento donde uno, por ejemplo, le pasan un libro de Gabo, un texto, o de Saba, o de Mario Mendoza, y uno ya sabe, por ejemplo, ese es tal escritor, sin ver el título del libro o ver el nombre. ¿Por qué? Por la manera de escribir. Por ejemplo, en el caso de Mario Mendoza, uno siempre en sus libros ve que él se hace alusión a Bogotá, ¿sí? Hace alusión a las personas, por ejemplo, del crimen, ladrones, a las prostitutas, a los policías, bueno, como este mundo urbano de la ciudad de Bogotá, del mal, de la oscuridad. Cuando uno lee, por ejemplo, a Ernesto Sábato, uno ve que hace alusión a la ciencia, porque él era matemático, doctor, ¿sí? Y físico. Cuando haga uno las mariposas macondianas, las rosas amarillas. Entonces, cada persona desarrolla un estilo. ¿Cuál es ese estilo de Mario? ¿Sí? La diferencia entre uno como artista, ¿sí? O como profesional, no solamente es repetir lo que dicen otros, ¿sí? Es tomar lo bueno, pero cada quien debe tomar un estilo y tener su voz propia, como se dice. ¿Cuál es ese estilo o ese ingrediente que Mario en su vida ha tratado de moldear o ha moldeado en estos años y se esfuerza en ello? Ok, bueno, pues en esa parte, pues yo creo que cada saxofonista tiene como un sonido particular. Así como hay saxofonistas que al momento de improvisar uno ya sabe quién es el que está tocando, el momento de hacer, o cuando uno está tocando un tema ya sabe quién es el que, más o menos qué persona es la que lo escribió o con qué estilo lo está escribiendo. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo soy intérprete, yo no soy compositor, ni he hecho pues como esta parte de la música. Pero lo que me caracteriza a mí, a diferencia pues de otros, que uno diga, bueno, puedo escuchar varios saxofonistas y pueden decir que este es Mario, es el sonido. Yo siempre me he escuchado, me he esforzado por tener un buen sonido, que sea limpio,
limpio en mis oraciones, ¿sí? En estos días me decía un compañero, el sonido tuyo es así, es como muy claro, muy limpio, muy afinado. El de este otro saxofonista es un poco más de jazz, el de este otro, bueno, es diferente, ¿sí? Entonces como que ese es como el sello mío, mi claridad al momento de tocar, la afinación y en la belleza del sonido, por decir. O por ejemplo los cantantes, ¿no? Que uno dice como, uno escucha a Rudy La Scala, creo que es que se llama, ¿cierto? Donde dice, ¿por qué Sí, correcto. será? Y uno cree que es una mujer, pero es un hombre, y uno aprende como, esto es el estilo particular de Rudy La Scala, Así es. o escucha a Lenita Vargas, en el caso de nosotros en Colombia, y ese ronquido, entonces eso es como lo que Ujú. hace que sea Lenita Vargas y Así su es. propio estilo. Ahora, Mario, hay un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Faciolince, y él escribió un libro que se llama Lo que fue presente, en alusión a un poema de Quevedo, y él allí narra como parte de su biografía, de su vida, de su paso por Italia y demás. Pero hay una frase que me llamó la atención de este libro que dice, la música en Colombia es una receta siempre presente para que nadie piense en nada. Me alcanzó a escuchar, creo que se fue un poquito como la conexión, ¿cierto? Sí, se está como cortando un poco, Listo, pero, ¿hasta dónde me escuchó, Mario? ¿Hasta dónde me escuchó? pero sí le entiendo la idea. Listo, ahí ya está volviendo la comunicación. ¿Hasta dónde me alcanzó a escuchar, Mario? Listo. Listo. No, sí, se cortó un poco, pero le logré entender la idea. Sí, A voy a, ver, a leer la frase para que nos diga su pensamiento. En este libro, Torafa Solince, lo que fue presente, dice, la música en Colombia es una receta siempre presente para que nadie piense en nada, para que nadie recapacite en medio del horror. ¿Cree que de pronto es una crítica muy fuerte o cuál es su pensamiento? sí, de hecho no estoy tan de acuerdo con esta frase, dado que lo mismo que decía ahorita, hay muchos tipos de música. No podemos decir que la música en Colombia pues es mala pues que no sé, o sea, como esa receta como de estupidez, como si fuera la música. Yo estaba pensando, o sea, normalmente la música, ¿de qué habla? Del amor y del desamor. Eso es como la mayoría de temas de lo que se escribe. Hablemos de música colombiana, música de, pues, tradicional, ¿cierto? Hablando de música tradicional colombiana, hablando de música moderna, esos son los temas que más se mueven. Sin embargo, hay otros temas también, por decir, hay un dueto que existió hace años, de Bogotá, Ana y Jaime. Ellos hacían pues su música, así estilo música protesta, bambucos y cosas, protestando acerca de lo que ocurre en el país, ¿cierto? Por decir algo, el tema café y petróleo. Ese tema pues obviamente es tremendo, como una especie de denuncia así pues abierta de lo que está pasando con las compañías petroleras, con las bananeras, cosas así. Hay otro tema también de herencia de Timbiquí, se llama Coca por Coco, ¿sí? En donde dices que, pues, que ya en vez de estar sembrando cosas de comida, están sembrando pues esta hoja porque es lo que es rentable, por lo que es al campesino es lo que tiene la salida. Sí, en vez de estar sembrando plátanos, están sembrando marihuana, cosas así. Entonces son como esas denuncias, esas críticas a lo que está pasando en el país. Por eso yo no estoy de acuerdo con la frase que dice Faciolince. Entonces, pero pues cada quien tiene derecho a decidir y opinar lo que desee. Bueno, y menos mal es literatura, ¿no? Puede que el hombre lo escribió en su momento ahí refiriéndose a algunas cosas en particular, pero de hecho en un video de la vida de él y de su papá, pues salen unos tangos preciosos, unas canciones muy, muy lindas. Por aquí dice el amigo de Perú, Mauricio, dice, no conozco bien el mundo del saxo, pero ver los posts de vibrato genera interés en ver más acerca del tema. Además que cada foto refleja el amor por la música que le tiene. La cotidiana dice, soy fan del contenido de vibrato. Mm. Y por aquí Mauro dice, yo hasta los 30 años me di cuenta que Rudy era hombre. Bueno, Mario, hay algo que pasa con la música clásica. Por ejemplo, en el campo de la literatura uno siempre acude a los clásicos, ¿sí? Clásicos, por ejemplo, como Don Quijote. Pero hay algo que también se llama lo que Borges decía.
hedonismo, o sea, leer por placer, porque le produce felicidad, no porque es un ego clásico, porque todo el mundo lo nombra y es una obra de arte pues que está ahí en la cúspide y todo el mundo tiene que reverenciar y leer como coaccionado. En mi caso personal, yo intenté leerla Don Quijote de la Mancha y no me producía ese placer, esa felicidad, ¿cierto? Entonces hay que respetar eso de que produzca felicidad, de no solamente reverenciar algo porque es clásico. Pero en el caso de usted que es integrante de la banda sinfónica de Pereira, ¿qué es lo que hace que esta música de Beethoven, de Mozart, Richard Wagner, de Chopin, sea clásica y cómo eso alimenta a los músicos? O sea, ¿por qué recurren a ella? ¿Qué es lo que tiene de particular, más allá de lo que de nosotros que no sabemos de música y como, eso es Chopin, eso es Beethoven? ¿Qué es lo que hace que sean unos referentes y siempre sean clásicos, en palabras coloquiales para nosotros? Pues a ver, eso de los clásicos es un tema es un poco complejo. Muchas veces se toca esa música porque hay gente mayor que por tradición lo viene escuchando y se hace. Otras veces lo hacemos porque son temas complejos de tocar técnicamente hablando, entonces son retos para los músicos, ¿sí? Hay otros temas que son muy bonitos musicalmente hablando, otros son muy difíciles eh, técnicamente de ejecución, ¿sí? Entonces, esa música se interpreta hoy día pues porque tiene gran valor en cuanto a cosas de armonía, tiene unas reglas que cumplen al momento de componer, ¿sí? Entonces son obras muy bien escritas que se han preservado y conservado a través del tiempo. Entonces, esto es muy bello. Entonces, muchos músicos, o sea, no es como secreto, muchos músicos hoy en día no les gusta tocar música clásica. Por ejemplo, a mí me gusta interpretar, me gusta lo que siento cuando lo toco, cuando uno se imagina la historia que hay detrás de esta música, ¿sí? Hablando por decir algo de las óperas. Las óperas son tremendas historias y hablando pues de todo, por decir algo, hay una que se llama El Barbero de Sevilla, que me gusta mucho, que es de Giacomo Rossini, si no estoy mal. Entonces pues cuenta la historia de un barbero que está por toda la ciudad y que enamora a las chicas y todo esto. Y todo eso pues lo hace uno en los instrumentos y tiene pues como eso tan vivo que ocurre. Hay otras historias que son de amor, terminan en tragedia con la protagonista pues muerta. Bueno, hay unas historias pues, detrás de la música que son tremendas. Bueno, Mario, ¿y podría interpretarnos en este momento una pieza musical clásica para que las personas, yo creo que ya quieren pues escuchar ahí, tener como esa demostración? Mientras tanto, mientras usted se prepara ahí el saxofón y todo, yo voy leyendo por acá unos comentarios. Claro que sí. Dice Escobar, en el mundo clásico de los angloparlantes, la obra sonata de Paul Creston es una pieza muy común en su estudio. Su técnica al interpretar la hace tan buena y característica para su estudio. En el jazz hoy en día puede que Take Five, que es muy clásica, donde De muchos po- saxofonistas van para estudio y disfrute. sí, sí, el último tema que habla Take Five de un saxofonista que se llama Paul Desmond. Es muy bueno y Yo, está como su nombre. yo lo colombiano, Take Five. Sí, sí, no, no, está bien, está bien. Y el nombre se llama pues Take Five, como toma 5. De hecho, está escrito en una métrica de 5 cuartos, que no es como muy normal al momento pues de tan usual. Si me he escuchado bien, está como un poco corta la, la, la conexión. Sí, de pronto como dejar solamente el celular suyo con el wifi de la casa y si hay otros dispositivos que estén conectados pero con datos o quitarles como el internet a otros dispositivos para que solamente su celular como tenga internet ahí en la medida de lo posible, por favor. Listo, perfecto. Bueno, y también hablaba acerca de la sonata de Paul Creston, también una obra muy interesante para tocar con banda sinfónica o con orquesta. Tiene un gran nivel técnico. La hemos tocado con diferentes maestros con la sinfónica.
Y Take Five también la he tocado yo algunas veces pues con algunos compañeros y eso. Pero bueno, en este momento voy a interpretar el saxofón soprano curvo, un pequeño fragmento de una obra que se llama Eine kleine Nachtmusik, que es la pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, Esta obra normalmente está escrita para cuarteto de cuerdas, para violín, viola, violonchelo. Escojo el saxofón soprano porque se asemeja un poco en el timbre al violín. Entonces voy a tocar un pequeño fragmento, algo cortico. Bueno, dice así. Bueno, muy buena la interpretación ahí, a pesar de que no, estos problemas de celular y todo eso, pero sí, uno dice como, ay, yo he escuchado eso, y uno como, ay, eso sí, yo sé que es clásico, pero no sé de quién, ya porque usted le dijo como de Mozart, y recuerdo que en este libro de Beethoven hablan de Mozart y dice que el papá era violinista, pero da unas características donde dice como, el papá era violinista, pero era un mediocre compositor, pero era excelente maestro. Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Se refieren al papá de Mozart como que era violinista, que era un mediocre compositor, pero era un excelente maestro. Entonces me lleva a la reflexión como hay gente que sabe mucho, pero a la hora, por ejemplo, que se va a colocar a ser profesor, como no, no sirve para profesor. Sabe mucho, tiene mucho conocimiento, pero le falta pedagogía. Entonces me llamó la atención como esas características que se mencionan ahí en cuanto al papá de Mozart. Y ahí recuerdo que en este libro mencionan que Mozart a los 6 años compuso tres minuetos. ¿Qué es eso, Mario? Es que tres minuetos y un tiempo sonata. Palabras coloquiales como que un merengue, una salsa, eso es. Eh, Muy bueno, en palabras coloquiales, cuando hablan de minuetos, sonatas, son formas musicales. Entonces, es como decir en la literatura un cuento, una reseña, pues no sé, un libro, o sea, son Como como diferencia de género, como eso. géneros. Poesía, novela, cuento, crónica, ok. No tanto, o sea, O es narrar en como primera persona o en tercera persona en literatura, por ejemplo. Sería algo algo como así así. más o menos. Por decir algo, bueno, es como decir un cuento, con la diferencia de un cuento a un libro, por decir algo. Un cuento es algo corto Ya. y un libro pues es algo ya mucho más elaborado. Entonces lo mismo, un A minueto una novela, es que una es más obra corta, extensa. es una obra corta, exacto, una es una obra corta que tiene unas ciertas repeticiones. Una sonata pues ya es algo un poco más elaborado, que tiene unas repeticiones, una reexposición, bueno, ya eso es como otras cosas técnicas, pero la cosa es como el sentido de la composición, la forma, básicamente la forma. Bueno, Mario, antes de la otra pregunta, por aquí en los comentarios aplauden y levantan las manitos y todo, pero por aquí Mauro, creo que es Mauro, sí, Así es. dice, ¿qué es lo que lo llevó a usted a escoger especialmente el saxofón? O sea, ¿por qué el saxofón y no la guitarra o el piano o el clarinete, sino como la referencia como tal el saxofón? Pues bueno, pues, la verdad, la historia mía de por qué escogí el saxofón, pues no es como tan espectacular. Resulta que yo simplemente me di cuenta que en el colegio donde yo estudiaba, en el INEM, estaban haciendo una banda sinfónica, pues con instrumentos así sinfónicos, y, pues que no son como tan comunes como una guitarra o una batería, perdón. Entonces yo simplemente me metí a recibir clases, a aprender y llegó un día de que vamos a escoger el instrumento, tenemos estos instrumentos disponibles, el profesor escribió flauta, clarinete, saxofón, tal. Entonces yo me fui para mi casa y le dije a mi mamá, mami, mañana nos toca escoger instrumento, ¿qué instrumento será que escojo? Pues
Y ahí, no, pues, ¿cuál el saxofón? Así como Lisa Simpson. Y yo, ah, bueno, fue algo así. O sea, no es que yo quisiera el saxofón desde hace mucho tiempo, como de un sueño, no. Fue así. Mamá dijo, ¿cuál es el saxofón? Y yo, está interesante. Y entonces, bueno, lo escogí y de ahí para adelante, pues ya toda mi vida ha sido de saxofones. Y después su mamá diciéndole a su papá, no, vea, escogió el saxofón, ahorita dale esos 300.000 pesitos para que compre el saxofón. Le hubiéramos dicho que algo más baratico. Sí, Bueno, sí, sí. Mario, hablemos de la sinfónica, ¿sí? De usted como integrante de la banda sinfónica de Pereira. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la banda sinfónica? ¿Cómo fue su ingreso allí? ¿Esto es por concurso? ¿Esto es por mérito? ¿Es por rosca? ¿Les hacen examen para entrar? ¿No les hacen examen musical? Cuéntenos cómo todo esto. Sí, sí, claro. Bueno, definitivamente en nuestra agrupación, pues afortunadamente se ha salvado de que sea pues el ingreso por rosca, porque lo han intentado muchas veces. El alcalde de turno dice, me manda a un amigo, vea, le mando a este muchacho para que toque en la sinfónica. Entonces, toca guitarra, por ejemplo. Y nosotros no, pero ¿cómo así que un guitarrista si aquí lo que tocamos es vientos? Y así, entonces ahí es donde siempre ha existido en la banda sinfónica, bueno, el mérito, ¿cómo se llama eso? O sea, que usted técnicamente sea capaz de interpretar lo que nosotros hacemos. Entonces, cada año pues, se solía hacer exámenes, se llaman audiciones, para poder entrar. Entonces son pues, exámenes complejos en los cuales nos preguntan primera vista, nos ponen un papel que nunca hayamos visto tan y a tocarlo de una, sin tener tiempo de estudiarlo ni nada, de una. Uno tiene que llevar cosas técnicamente difíciles pues, para mostrar que que uno domina pues, a la perfección el instrumento. Y le preguntan a uno escalas. Las escalas son fundamentales en el mundo pues, de la música. Usted dominar las escalas mayores, escalas menores, pues son cosas que el músico como tal debe saber. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos. Un examen para poder entrar. Si usted es apto, puede estar ahí. Y así fue como yo entré. Bueno, yo de hecho entré en un periodo que tenía como libre, estaba como una especie de vacaciones de la universidad o me había retirado de mi primera carrera que yo estudié, que fue mecánica. Yo empecé a estudiar fue tecnología en mecánica cuando salí del colegio. Y bueno, yo eso, como eso no era lo mío, yo me retiré y estaba pues como libre. Entonces yo empecé a ir a la banda sinfónica como asistente y a aprender y hasta que llegaron los días de los exámenes y pues me presenté y me fue bien y quedé. Ya llevo 11 años en la banda sinfónica ya. Bueno, es una amplia trayectoria. Por aquí ya nos están comentando de vibratos y de la agencia musical no podemos dejar de aprender acerca de la banda sinfónica y de todas estas cosas. Documentándome, Mario, encontré que dentro de la banda sinfónica, bueno, el otro día aprendí de Ofelia Torres, ¿sí? Quien es corista y bien conocida en el mundo musical. Nos Soprano, decía que la excelente. diferencia entre banda sinfónica, sí, nos decía que la diferencia entre banda sinfónica y orquesta era como la de instrumentos y que en algunas son más como de vientos o algo así. Pero yo he estado documentándome y dice que hay primer saxofonista. Entonces, si hay un primer saxofonista es porque hay un segundo saxofonista y me imagino que ahí para arriba no sé hasta dónde. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los papeles en... Bueno, normalmente, por decir algo, en la fila de saxofones está el saxofón alto, que es el que es como medianito, el saxofón tenor, que es el que yo interpreto, y el saxofón barítono, uno que es muy grande. Entonces, en cada saxofón hay dos. De alto hay saxofón primero, saxofón dos. En saxofón tenor hay saxofón tenor uno, que es el que yo toco, y saxofón tenor dos, saxofón barítono. Los clarinetes, lo mismo, clarinete uno, clarinete dos, clarinete tres. Entonces, por lo general, al primero, a la primera voz es al que le ponen los solos, al que le ponen las partes pues, interpretativas más interesantes, ¿sí? No porque el segundo no sea capaz, sino porque a alguien hay que asignarle las partes de solista, ¿sí? Entonces no pueden Qué pena lo escribir ahí a todo el interrumpo, mundo. Mario. ¿Perdón? Permítame un momento, ya se nos va a finalizar el tiempo, entonces voy a cortar el video y empezamos otra vez para ya ir finalizando la tertulia y las 4 preguntas que nos quedan. Por aquí saludo a Rafa desde Argentina. Un abrazo, Rafa, gracias. Entonces ya nos Rafa. volvemos a conectar, Mario. Claro que sí, Voy a darle Rigo. acá a finalizar a ver cómo es.
finalizar.